Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en la actividad del día de hoy. Primero tenemos la oración de bienvenida a cargo de nuestra querida Albita Mancipe. Segundo, la conferencia a cargo de Alejandra Telles, que se llama Herencias del pasado, aportes de la epigenética. Tercero, Evangelio según el Espiritismo, a cargo de Exadis Vera, la piedad filial, del capítulo 14. Y cuarto, oración de cierre, a cargo de Gonzalo Cruz. Esa es toda la actividad del día de hoy. Entonces, para empezar, le vamos a pedir el favor a nuestra querida Albita Mancipe que nos colabore con la oración inicial. Con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos mis hermanos encarnados y desencarnados. En este momento vamos a entrar en completa comunión, en reflexionar hacia nuestro adentro, hacia nuestro interior y olvidándonos de todas las cosas materiales para que podamos dirigirnos de lo más profundo de nuestro ser espiritual hacia nuestro Padre Creador Universal, hacia ese gran todo, hacia su amado Hijo, Cristo Jesús de Nazaret, Maestro del amor, Maestro del perdón y de la luz. Amado Padre, una vez más nos encontramos aquí reunidos en tu santo nombre, Señor, para escuchar estas bellas lecciones, estos estudios, y que queden grabados en cada una de nuestras conciencias, que los llevemos a la práctica, Señor, para que podamos cada día ser mejores, para que podamos corregir todos los errores del ayer que siguen tan arraigados en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y nos ayudes a sacudir todas esas enfermedades que hay en nuestro ser espiritual, como es el orgullo, la vanidad, los celos, la envidia, el ego, para que podamos amar, para que podamos servir a todos nuestros hermanos que están en nuestro camino, en nuestro viaje. A ti, Maestro Jesús de Nazaret, que eres el Maestro del amor, te pido y te suplico en este momento para que envuelvas en infinito amor a todos los hermanos encarnados y desencarnados que nos encontramos en este momento atentos a esta bella enseñanza, que sabemos, Señor, que llegará algo nuevo para nuestros espíritus, porque cada día se aprende algo más, pero que estas enseñanzas las llevemos a la práctica. También pedirte, Divino Maestro, que estas oraciones del Evangelio, esta enseñanza quede escrita en el banco de oraciones de rutas de luz, para que nuestros hermanos trabajadores en el plano espiritual puedan llevar ese mensaje hacia todos aquellos hermanos en necesidad, en sufrimiento y en oscuridad. También te pido, Divino Señor,
para que ilumines a la conferencista de esta tarde, nuestra hermana Alejandra, para que su verbo sea fluido, para que la iluminen, le ayuden a decir, a enseñarnos todo este trabajo que ella lleva preparando desde hace días. Y que saliendo de esta reunión salgamos mejor que cuando entremos, pero que lo llevemos siempre en nuestro corazón, en nuestra práctica. Y que seamos todos envueltos en tu divino amor, Padre amado, porque es tu amor la mejor medicina para nuestros cuerpos y para nuestros espíritus. Quedamos en vuestras manos y en las de nuestros hermanos directores de rutas de luz, y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Albita. Entonces, Muchas gracias. El siguiente punto es la charla. Se llama Herencias del pasado, aportes de la epigenética. La conferencista del día de hoy es María Alejandra Telles Morales. Es de familia espírita, estudiante de la doctrina espírita y es también estudiante de 11º semestre de medicina, miembro activa del Centro Espírita Rutas de Luz. A continuación, entonces, le damos la palabra y les pedimos a todos que por favor mantengan los micrófonos apagados durante la charla y que las preguntas que se generen, por favor, las escriban en el chat, que al final les daremos respuesta. Muchas gracias. Para todos mis hermanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Listo. Bueno, el tema que se nos asignó en la tarde del día de hoy, herencias del pasado, aportes de la epigenética. Realmente este es un tema muy nuevo para mí. Aprendí muchas cosas y espero que ustedes también puedan aprender como yo. Bueno, para hablar de herencia, primero tenemos que definir que la herencia es un rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos, etcétera, que habiendo caracterizado a alguien, continúa advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. La herencia viene siendo la transmisión de las características tanto anatómicas como fisiológicas como ideológicas que se van a transmitir de una descendencia a otra o de un cuerpo a otro, hablando en el sentido pues espiritual, ¿no? De encarnación a encarnación. Aquí también tenemos dos conceptos importantes que va a entrar en juego, que va a ser el fenotipo y el genotipo, que va a ser esa herencia que se transmite en la parte física. Vamos a recibir el nombre de fenotipo, o sea, todas las características físicas que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, se van a expresar como un fenotipo. El color de ojos, el color del cabello, el color de piel, el tipo de la nariz, etcétera, y el genotipo, que va a ser todo lo referente a la parte ya pues del material genético que se encuentra en los genes. Los genes son una unidad física básica de la herencia. Estos se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos uno tras otro en estructuras llamadas cromosomas. Cuando nuestros padres tienen pues su encuentro, que nuestra madre pues va a quedar en embarazo, va a haber la unión pues del óvulo con el espermatozoide y estas dos células que son haploides, o sea, cada una tiene la mitad del material genético, 23 y 23 cromosomas. Al momento de unirse van a ser una célula, un cigoto que va a tener en sí 46 cromosomas. Y en cada uno de esos cromosomas, o sea, nuestras células, va a tener en el núcleo, que es el centro de la célula,
va a tener los cromosomas, que estos dentro de su componente va a estar formado por ADN, ¿sí? Y estos a su vez van a estar formados por unas sustancias o unas proteínas que nos van a caracterizar a cada uno como seres humanos. Y la genética es el estudio científico de las variaciones entre las personas que son determinadas por unidades heredables denominadas genes y la forma que ocurre y se transmiten las variaciones de estos genes en individuos, familias y poblaciones. La genética viene siendo pues el estudio de todos estos genes que en nuestro cuerpo tenemos y cómo de estos se transmiten de individuo a individuo o incluso de población a población. En el libro de Misioneros a la Luz de Francisco Cándido Javier también nos habla un poco sobre la herencia y André Luis se encuentra en el departamento de la reencarnación van a hacer un mapa cromosómico que posteriormente se van pues, a reflejar en nosotros como seres humanos. Andrés Luis pues está muy intrigado por todo este proceso y él le pregunta al mentor que si tenemos en estos mapas la geografía de los genes hereditarios distribuidos en los cromosomas. ¿Acaso la ley de la herencia será ilimitada? ¿Recibirá el bebé al nacer la total imposición de las características de los padres? ¿Las enfermedades o las disposiciones criminales serán transmisibles de manera integral? O sea que Andrés Luis aquí se está preguntando que si la herencia es de una manera ilimitada. O sea que si nosotros también heredamos de nuestra familia no solamente los rasgos físicos, sino también características como por ejemplo disposiciones a ser criminales. Y el mentor le contesta que estamos ante un fenómeno físico natural. El organismo de los engendrados, en su expresión más densa, proviene del cuerpo de los padres, que le sustenta la vida y crea sus características con su propia sangre. Pero en semejante imperativo de las leyes divinas para el servicio de reproducción de las formas, no debemos ver la subversión de los principios de la libertad espiritual, inherente en el orden de la creación infinita. O sea que a nivel espiritual, si bien existe la transmisión de los genes y la herencia se va a dar solo de una manera física propia de la sangre, como dice en este texto. Sin embargo, sabemos que las características espirituales son inherentes al espíritu. Entonces, si un espíritu, por ejemplo, va a nacer en una familia de criminales, no quiere decir que él también vaya a ser un criminal. Dependerá de su herencia, de vidas anteriores y las tendencias que consigo traiga. Bueno, vamos a hablar también un poco de la epigenética. Realmente este es un concepto nuevo, pues que sí lo había escuchado en algún punto pues de la carrera, pero digamos que tiene ahora mucho más sentido a la hora de haberlo pues estudiado y ponerlo en práctica pues en la conferencia. La epigenética es el estudio de los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN a causa de la edad y la exposición a factores ambientales, la alimentación, el ejercicio, los medicamentos y las sustancias químicas. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades y a veces pasan de padres a hijos. La epigenética viene siendo todo eso externo que va a cambiar o alterar el curso de nuestra genética. Si yo vengo con unos genes, con un material en mis células que vienen codificados de cierta manera, la epigenética son todos esos factores ambientales que van a hacer que esta secuencia cambie, ya sea para bien o para mal. El libro que usé, bueno, uno de los libros que usé para esta charla es de Educación de los Sentimientos de Jason de Camargo. Él es un brasilero, es licenciado en Química, Física y Matemática
también es de familia espírita, es nacido en familia espírita, pertenece al Centro Espírita Camino de la Luz, es un conferencista y seminarista en varios estados de Brasil. Él tiene pues varios libros de orden espírita. El que usamos pues fue básicamente el capítulo 3, Herencias del Pasado. Él nos dice en este libro, en este capítulo, que el cuerpo físico demanda interacción de sus elementos constitutivos. O sea que todo lo que está en nuestro cuerpo tiene una interacción. Desde la célula, que es, digamos, lo más pequeño, hasta los sistemas, que es lo más grande, que está compuesto pues por órganos, por tejidos y por células. Todo esto está relacionado y concadenado en un sistema de energía que es una red, ¿sí? Que al ser combinada va a producir muchísimas sustancias químicas que al final están comandados por un impulso mental y físico. En nuestro cuerpo hay aproximadamente 50 trillones de células, todas con una función específica, con un órgano específico, y estas vamos a ver que todo el tiempo están cambiando. El doctor Deepak Chopra, que es un médico indio, que es pues espiritualista, él digamos que estudia toda esta parte de la medicina oriental, de la medicina india, y él dice que los átomos se renuevan periódicamente confiriendo condición mutable, que nosotros como seres humanos somos un río que fluye, ¿sí? Porque todo el tiempo, como el agua, estamos en constante cambio si nosotros no nos damos cuenta. La medicina, la biología molecular, la bioquímica han aportado informaciones para obtener un mejor conocimiento del funcionamiento del cuerpo físico. Gracias a la medicina y a todas sus ramas, hoy se entienden muchas enfermedades que antiguamente no se entendían, y aún así todavía existe un limitante que la ciencia no ha podido llegar ahí. Por medio del estudio del genoma humano se ha ido amplificando, se arroja la luz en el horizonte que contribuye a la comprensión de patologías orgánicas. Bien, el estudio de los cromosomas y sus genes permite ahora determinar la paternidad, así como también un universo de causas de problemas y de posibles enfermedades futuras. Gracias a estos avances que tanto la medicina como la biología molecular han tenido durante todas estas décadas, hoy en día se pueden hacer estudios a tal punto de determinar si se tiene, por ejemplo, duda de quién o cuál es el padre o la madre de una persona, pues se puedan hacer estudios de ADN comparando la secuencia de proteínas que mencioné al inicio, por las que está compuesta el ADN, y asimismo pues determinarle el porcentaje pues de esa herencia que hay de genes de padres a hijos. También ha llegado a evolucionar al punto en que podemos hacer el tamizaje, digámoslo así, de enfermedades como el cáncer, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer de seno, cuando alguien en la familia o varias personas de la familia tienen cáncer de seno, se puede realizar un estudio de unos genes específicos en los que se puede pues determinar si la persona o no los tiene o no los tiene, pues para futuramente desarrollar la enfermedad. Y también el estudio de algunas patologías de cromosomatopatías, donde se estudian algunas alteraciones de los cromosomas, como por ejemplo el síndrome de Down o trisomía 21. El gen mismo, antes considerado inmutable, es ahora visto como una estructura susceptible de modificación, que reúne condiciones para aceptar informaciones energéticas provenientes del exterior del núcleo, del mismo modo que recibe determinadas órdenes de funciones del citoplasma de la célula. Antiguamente se creía que el núcleo de la célula era el que mandaba, era como el presidente de la compañía. Pero después del estudio del proyecto del genoma en el 2001,
en la revista Nature, que es una revista pues que es muy importante dentro del mundo de la ciencia, se determinó que el citoplasma, es decir, la parte externa de la célula, la parte que rodea el núcleo, es la que manda sobre el núcleo. Y que todo lo que está externo, no solamente este citoplasma, sino también el ambiente que está externo, todo lo epigenético va a ser el que mande y haga que estos cambios que se encuentran en el núcleo ocurran. Entonces, toda esa información energética que proviene del exterior es quien va a mandar sobre el núcleo y no al contrario. En el libro de El alma de la materia, de la doctora Marlene Nobre, ella nos explica que en la célula, en una parte externa, en la mitocondria exactamente, que es la que se encarga de la respiración celular, la que se encarga de que la célula produzca energía, se encuentran unos microtúbulos que se llaman bióforos o unidades de fuerza psicosomática. Esta información está también en el libro de Evolución en dos mundos. Y aquí lo que ocurre es que estos microtúbulos van a hacer como esa conexión entre el mundo espiritual, o bueno, entre la energía espiritual, más bien, entre la energía espiritual y el cuerpo físico, ¿sí? Pero me puse a investigar sobre estos bióforos y resulta que a nivel científico también se estuvieron estudiando. En 1893, un genetista, el doctor August Weismann, hizo un estudio sobre estos microtúbulos y denominó a estos bióforos como portadores de vida, ya que por medio de estas pequeñas unidades se muestran fuerzas vitales primarias, las llama él, en donde ocurre una serie de procesos en los que se hace la asimilación y metabolismo, crecimiento y multiplicación de la célula. Entonces, esto pues es un concepto nuevo para mí, que realmente no tenía conocimiento de esto y me parece pues muy importante porque pues son cosas microscópicas que usa el espíritu para transmitir así la energía hacia la célula, ¿no? Y más hasta este organulo que es tan importante dentro de la misma. Continúa en el mismo libro, la doctora Marlene, influyendo en las selecciones por los genes, esto es, determinando la edición de la información. El espíritu sería el software de ese ordenador sofisticado que es la célula. Mientras tanto, la renovación del cuerpo se produce con cierta periodicidad. Entonces, aquí haciendo alusión a lo que el doctor Chopra decía, que somos ese río que fluye, que nuestro cuerpo va cambiando todo el tiempo, que somos una estructura dinámica, ¿sí? La piel, por ejemplo, va cambiando cada mes, no tenemos hoy la piel que hace un mes teníamos. El hígado, las células van cambiando, por ejemplo, cada 6 semanas, el recubrimiento estomacal cada 4 días, e incluso nuestras neuronas que, si bien no tienen la capacidad de renovarse, aún así en ellas se mueven toda serie de gases, como por ejemplo el nitrógeno o el oxígeno, y todo el tiempo, según pues nuestra actividad y qué tanto nos esforcemos por eso, creamos nuevas redes neuronales. Bien, ahora vamos a entrar a hablar sobre la interacción mente-cuerpo. Porque esto es importante, porque en el campo de la ciencia se ha estudiado mucho esta relación. Sin embargo, todavía está muy limitada a que va más allá de la mente, ¿sí? Lo único que concuerda la ciencia en este punto es que todo lo epigenético, lo extrafísico, lo ambiental va a influir en esta relación mente-cuerpo, porque es por las emociones que se presentan los problemas orgánicos. Otros sustentan que las patologías físicas y mentales son deficiencias de la máquina humana. Hay personas que le dan la razón de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo a los sentimientos, a las emociones o a los pensamientos. Y nosotros como espíritas sabemos que
esta relación va muy de la mano, ¿no? Todo lo que ocurre en nuestro exterior sí repercute en nuestro cuerpo y en nosotros como seres espirituales. Listo. Porque si bien sabemos pues que el pensamiento es producto netamente del alma, ¿sí? El pensamiento es el lenguaje del espíritu para poder comunicarse, en este caso con nuestro cuerpo físico. Y es una producción pues del alma y no de secreción del cerebro, porque es uno de los atributos del espíritu. El pensamiento nace de las profundidades de la reflexión mental. Está constituido de partículas derivadas de la materia elemental primitiva o plasma divino, expresándose también como ondas electromagnéticas que alcanzan velocidades de los 300.000 kilómetros por segundo. La doctora Marlene Nobre nos dice que el pensamiento es real, tanto así que se puede medir en ondas electromagnéticas y que esta pues tiene incluso una medición. Entonces es el pensamiento el que mueve toda la voluntad del espíritu. Por medio del pensamiento es que él se comunica y puede actuar. Cada pensamiento es capaz de mover átomos de hidrógeno, carbono y otros elementos químicos. Esta energía actúa sobre la materia cerebral y es la causa de modificaciones químicas. Depende del pensamiento, se obtendrá tal o cual sustancia. Aquí traje esta imagen que es de una tomografía por positrones de una persona que está deprimida. Entonces vemos cómo los cambios, ¿sí? Cómo está apagado el sistema que está deprimido y cómo pues está un poco más activado y más iluminado la parte que no. Todo esto con el fin de explicar que cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, de depresión, se activan zonas donde va a provocarse, donde se está relacionado con el miedo, con la angustia, y zonas donde se van a producir sustancias químicas que van a viajar esas señales del cerebro a, por ejemplo, las glándulas suprarrenales que están en la parte pues supra del riñón, que es donde se van a producir sustancias corticoides, como por ejemplo lo son las del estrés, y que van a repercutir posteriormente en enfermedad. Entonces, todos nuestros pensamientos negativos o positivos van a tener una repercusión. Ahora vamos a ver lo contrario. Entonces, en contraposición, ahora los pensamientos o los sentimientos positivos, nobles, van a producir sustancias que fortalecerán el sistema inmune del organismo. Surgen endorfinas, analgesia natural y sustancias euforizantes que producen esa sensación de bienestar y alegría. Aquí ocurre lo contrario. Entonces traje igual una tomografía donde se ve una persona en estado normal y en estado de meditación, y aquí vamos a ver muchas más zonas activas, ¿sí? En la parte de la meditación. Cuando una persona está en un estado de concentración, de interiorización, así como estamos todos ahorita, vamos a tener muchos campos más activos, especialmente el lóbulo frontal, que es donde se encuentra toda la parte del raciocinio, del juicio, de pues las cosas que no solemos usar, van a estar mucho más activadas. Igualmente se van a producir sustancias que son euforizantes y que se van a traducir en bienestar. Vamos a ver entonces la importancia de nuestros pensamientos y cómo los pensamientos, las emociones y los sentimientos repercuten en nuestro cuerpo y en nuestros genes. Bueno, para esto también, si vamos a hablar de herencia, tenemos que entrar a ver la relación del inconsciente y del consciente. Freud, que es el padre del psicoanálisis, este médico neurólogo, él estudió
varias instancias de nuestra psiquis, y junto a Carlos Gustav Jung, que es también un médico psiquiatra, estudiaron, Jung fue estudiante de Freud, pero Jung fue un poco más allá en cuanto a los conocimientos, en cuanto al estudio de esta relación. Lo que ellos proponen es un modelo estructural de las tres instancias, en donde se propone el modelo del iceberg. Entonces, tanto Freud como Jung proponen que el 90% de este bloque de hielo va a estar sumergido en el mar. El yo, el ello y el superyo van a estar en relación a la parte del inconsciente, y solamente el 10% va a ser ese consciente en nuestra existencia. El ello es considerado, o habla pues toda la parte relacionada con el contenido del inconsciente, con los deseos, con el instinto de conservación, con todos los impulsos primarios, alimentación, sexualidad. Todos estos impulsos primitivos van a ser el ello. El yo, el super yo, va a ser lo contrario. Entonces va a ser toda la instancia moral, todas las normas, todas las reglas, todas las prohibiciones. Y el yo va a ser entonces esa mediadora entre el ello y el super yo. Entonces el yo va a ser el que permite adquirir un mayor placer dentro del marco de la normativa de la realidad. Este yo va a ser el que con nuestra conciencia, con lo que viene escrita en nuestra conciencia, haya como ese intermediario de qué gana, si el impulso es instintivo o la instancia hacia la parte moral. Y aquí también entra a jugar el libre albedrío, que va a ser finalmente el que nos lleve a tomar esa decisión, si irnos por la parte del ello o del ego, que no es malo porque es finalmente necesario para, por ejemplo, nuestra supervivencia, para nuestra reproducción, hace parte del modelo y de nuestro desarrollo de nuestra autoconciencia. Sin el ello, pues realmente no podríamos conocer nuestros instintos y pues tampoco incluso, por ejemplo, sobrevivir, ¿sí? Ellos, pues llevándolo también hacia el modelo del consciente, del preconsciente y del inconsciente, el consciente viene siendo entonces la cualidad momentánea, o sea, como el ahora, ¿sí? Que es solamente la punta del iceberg, o sea, la punta de nuestra psiquis. Luego viene el preconsciente, que son esos recuerdos que no están presentes, pero que van a estar guardados y que, ya lo vamos a ver, con ciertos estímulos o bajo ciertas circunstancias se pueden volver conscientes. Y tenemos el inconsciente, que es esa parte más profunda del iceberg, que va a representar el espíritu en su esencia. Y esta es toda la información que vamos a adquirir de vidas pasadas. O sea, toda esa herencia que viene con nosotros va a estar en el inconsciente. Freud dice que la psiquis humana se va a formar en la infancia. Sin embargo, Jung considera que hay un inconsciente que va mucho más allá, y él lo denomina como un inconsciente colectivo, que es donde se van a guardar todos esos arquetipos milenarios, o sea, toda esa herencia que traemos de encarnación en encarnación, que es lo que el espiritismo propone, que va a estar en el periespíritu. El espiritismo propone tres grupos o tres partes esenciales. El modelo integral, que está constituido, nos lo menciona en la pregunta 135A del libro de los espíritus, como el cuerpo o ser material análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. El alma, espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo, que el alma es la inteligencia, el que guía ese cuerpo.
Y el principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma al cuerpo. Tales son en un fruto el germen, el periesperma y la cáscara. El modelo que propone pues el libro de los espíritus va a ser estos tres elementos, que va a ser básicamente el centro de todo, la inteligencia, va a ser el espíritu, quien rodea ese centro que es el periespíritu, y la cáscara o esa estructura más densa, el cuerpo físico. Bueno, para esto también es importante hablar sobre los mecanismos de defensa, porque cuando tenemos un trauma o algo de lo que no querramos acordarnos porque nos genera una angustia, lo vamos a reprimir y lo vamos a guardar en nuestro inconsciente, ¿sí? Lo vamos a eliminar del consciente. Esto va a ocurrir a través de diferentes mecanismos, como la condensación, el desplazamiento, la disociación, la negación, la proyección o la racionalización. Cuando uno sabe que es imperfecto y se lo dicen a uno, lo primero que uno hace es negarlo. No, yo no soy egoísta, no, yo no soy vanidoso. No, siempre digamos que es una forma de nosotros defendernos y negar, ¿no? O lo desplazamos o lo relacionamos con otra cosa. Por ejemplo, la ira la proyectamos y nos volvemos agresivos o malacarosos, ¿sí? La proyectamos, por ejemplo, en una mala cara. O somos seres racionales, pero todo el tiempo queremos tener la razón. Sí, yo soy egoísta, yo soy así, ¿y qué? ¿Sí? Eso también es un mecanismo de defensa. Y hay dos opciones, que esas imperfecciones las volvamos conscientes, las aceptemos y nos transformemos. Pero eso genera un poco de angustia, ¿no? Y también requiere de voluntad. O hay otra opción, que es que la rechazamos. La rechazamos, generamos un mecanismo de defensa, lo negamos, lo proyectamos y esto lo suprimimos, lo eliminamos del consciente, se queda por allá guardado y al final puede desencadenar enfermedades, porque finalmente va a ser una angustia que se reprime. Y ya vimos que la angustia y todos los pensamientos negativos causan sustancias químicas que también nos van a perjudicar nuestro cuerpo. Hemos considerado ya que el contenido del inconsciente es el resultado de lo vivido en el pasado, incluso en las reencarnaciones anteriores. Todo queda registrado, sea sano o no, y da lugar a la formación de vórtices o pilares energéticos. Dramas del pasado se traslada hasta la periferia en forma tumultuosa, intempestiva, con cargas violentas como si fuera una caldera de agua hirviente o un volcán que van a causar estragos en el campo consciente del individuo. Todo ese bagaje, todas esas herencias que nosotros cargamos en nosotros como espíritus, todas esas imperfecciones que vamos a reprimir en el inconsciente o que están allá guardados, estos son estructuras dinámicas, ¿sí? Que todo el tiempo pueden ir del inconsciente al consciente o del consciente al inconsciente. Y a través de algunos estímulos pueden surgir, pueden salir, ¿sí? Ya sea por impulsos, por sensaciones, por colores. Estos traumas o estas herencias o estas tendencias que tenemos pueden surgir. Podríamos compararlas con fuerzas extrañas que al mezclarse con los pensamientos y los actos conscientes ocasionan perturbaciones de diferentes clases. Están estas fuerzas restrictivas, que son nuestras imperfecciones, que al final van a estar todo el tiempo en una lucha constante con esas fuerzas impulsoras, o sea, con nuestra conciencia, con las leyes de Dios que están escritas ahí mismo, con nuestro ángel de la guarda, con todas esas cosas externas, EPI, que están fuera de nuestro entorno, que van a estar todo el tiempo impulsándonos a romper esa línea recta que está en nuestra vida, nuestra actualidad, y que finalmente tiene que ser esa fuerza impulsora mucho mayor para, pues, por física, romper esa barrera y ganarle a la fuerza restrictiva. Pero todo esto en conjunto con nuestra voluntad.
porque cada individuo es portador, por lo tanto, de las cargas energéticas correspondientes a sus actitudes del pasado. No se trata más que de la cosecha de lo que cada uno ha sembrado. Cuando sembremos el bien, nuestros vórtices energéticos serán saludables, y cuando sembremos discordia, egoísmo o violencia, tendremos centros de energía que acarrearán desequilibrios. Apartarse de la ley del amor produce sufrimiento. Aproximarse a ella se da por resultado felicidad. Todo lo que nosotros sembramos hoy o ayer, en algún momento lo tenemos que recoger. Si sembramos egoísmo y violencia, pues vamos a recoger desequilibrios. En cambio, si cosechamos amor, pues si sembramos amor, vamos a recoger felicidad. Porque todo esto va relacionado. El espíritu es el que va a ser el de las tendencias, ¿no? Siempre le echamos la culpa al cuerpo, que es que la carne es débil. No, el que es el responsable de sus herencias, de sus tendencias, va a ser siempre el espíritu. Y esto es algo dinámico, ¿sí? El inconsciente puede traerlo al consciente y viceversa. Una gran cantidad de enfermedades del presente tiene su origen en los disturbios experimentados en el pasado, que ejercen su acción sobre el bagaje genético y los demás centros cerebrales, dando lugar a la conformación de etiologías con graves consecuencias físicas. Todo lo que nosotros hemos ido construyendo y transformando a medida del tiempo, todo eso va a ejercer una energía que va a ir fluyendo en nuestro cuerpo. Y asimismo va a permitir desencadenar algunas enfermedades, como por ejemplo una de tantas, el cáncer, que después la represión, se dice que es la represión de sentimientos o de emociones negativas, de tristezas, de rabias, cuando se centraliza toda esa energía en un punto, pues esta energía no es buena y va a terminar en enfermedad. La psiquiatría y la medicina en general todavía no han logrado considerar al espíritu y a la reencarnación como objetos de investigación o de trabajo. De allí proceden las inmensas dificultades para identificar las causas de los intrincados problemas mentales y orgánicos. Si bien la ciencia ha sido un campo de estudio bastante amplio que ha logrado avanzar a medida del tiempo, no ha podido todavía identificar el problema de algunas enfermedades, ¿no? Porque la ciencia llega hasta un punto y Dios pues está detrás. Sin embargo, hay muchos científicos y pues personas que son muy estudiadas que se han encargado de estudiar la reencarnación como forma de explicar muchas de las razones por qué estas patologías no tienen explicación. Está, por ejemplo, el doctor Guimaraes Andrade, que es espírita, el doctor Ian Stevenson, Brian Weiss o Nat Barnett, que son estudiosos que han tenido mucha experiencia con todo este tema de reencarnación y con terapia de regresión. Traje este libro que es Reencarnación y Biología, una contribución de la etiología de las marcas de nacimiento y de los defectos de nacimiento del doctor Ian Stevenson, en donde en más de 2.300 páginas, hace 2 volúmenes, en donde explica y cuenta muchísimos casos que él investigó y a los cuales les hizo seguimiento, y da la explicación del por qué o cómo es esa relación entre la parte científica y que hay algo más allá que explica muchas de estas marcas. También está el libro de la doctora, ella no es doctora, de la psicoanalítica Carol Bowman, que es, ella es ¿cómo es? O sea, ella por su propia experiencia saca este libro porque digamos que tuvo una serie de sucesos en su familia e incluso en ella misma sobre relación con vidas pasadas. Entonces Carol sufría problemas crónicos de los pulmones. En varias sesiones de hipnoterapia descubren que ella había muerto de tuberculosis en el siglo XIX y más tarde en una cámara de gas en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Tras las regresiones, pues sus problemas de pulmón desaparecen. Este es un ejemplo de cómo se transmite esa herencia pues, en cuanto a una patología. La reencarnación es una ley natural
Es una consecuencia de la ley del progreso, porque con los retornos sucesivos al plano físico, el espíritu consigue alcanzar la perfección. La reencarnación es ese método para depurar y esas tendencias que nosotros como espíritus tenemos. Entonces, ¿cómo puede acabar de depurarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. ¿En qué se funda el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación, porque sin cesar os lo repetimos. Un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta para el arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a todos aquellos de quienes no han dependido mejorar? ¿Acaso todos los hombres no son hijos de Dios? Solo entre los humanos egoístas se encuentra la iniquidad, el odio implacable y los castigos sin perdón. Todos los espíritus tienden a la perfección, y Dios les provee los medios de obtenerla mediante las pruebas de la vida corporal, pero en su justicia les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o perfeccionar en una primera prueba. Si bien todos traemos ese bagaje, ese montón de facturas que tenemos todavía que saldar, Dios nos da la oportunidad de reencarnar para así poder depurar esas deudas que tenemos y asimismo ser mejores, porque cada existencia es un nuevo aprendizaje, una nueva forma de ser mejores y de poder cambiar. Para el uso o el mejoramiento de personas que tienen en sí problemas que son demasiado graves, o sea, que ya involucran la calidad de vida como ellos en cuanto a fobias, en cuanto a miedos, en cuanto a traumas, existe la terapia de vidas pasadas, que se utiliza también la regresión de la memoria como instrumento para acceder a contenidos del inconsciente. El objeto es terapéutico, ¿sí? Se ponen en práctica los medios adecuados para aliviar o curar dolencias. Esta terapia procura la identificación de situaciones, los traumas del pasado que poseen cargas elevadas reprimidas que interfieren y determinan el sufrimiento, la queja, los síntomas del hoy. Se fundamenta la posibilidad de la eliminación del dolor a través del entendimiento de la concientización y de la reprogramación del individuo. Pero esta terapia la menciono así por encima porque es terapia, o sea, no es para todo el mundo, ¿sí? Porque el agua que está quieta se debe dejar quieta, no es que hoy me levanté con ganas de que me hagan una regresión, no. Es solamente para la terapia de cargas elevadas reprimidas, ¿sí? Es personas que tienen un entrenamiento en esta terapia y saben cómo hacer todo este direccionamiento del inconsciente hacia el consciente. Porque en el libro Los Espíritus, el mundo espiritual pregunta que por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado. Si nosotros no nos acordamos de lo que fuimos en un ayer, es por algo, no es porque Dios es malo y entonces que se nos olvide todo, no. El hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios en su sabiduría así lo requiere, a no ser por el velo que le ocultan ciertas cosas. El hombre se hallaría deslumbrado, como aquel que sin transición pasa de la oscuridad a la luz, mediante el olvido del pasado, es más, el mismo. Por medio de este olvido del pasado, es que nosotros podemos ser mejores hoy. Porque si yo sé quién fue en una vida pasada y no me gusta, puedo sentir culpa, ¿sí? Me deprimo ahí pues porque si en una vida pasada fue una criminal y en esta vida pues vengo siendo Alejandra, pues para mí sería un impacto muy fuerte de saber quién fui en una vida pasada, ¿sí? Sería como ese hombre que de la oscuridad de un momento a otro sale a la luz, pues obviamente va a quedar cegado, va a quedar aturdido y pues esto nos perjudicaría. Entonces Dios en su infinita sabiduría permite que esas cosas que están guardadas en el inconsciente queden allá guardadas e igual van a estar ahí, ¿sí? Si nosotros queremos saber
¿Qué fuimos en una vida pasada? ¿Cuál es nuestra herencia? Tenemos que evaluarnos cómo somos hoy. No necesito ni terapia regresiva, ni un medium, ni nada. Necesito verme y conocer. Porque las cargas de energías, equilibradas o no, provenientes del inconsciente, ejerce permanente influencia en la vida de los individuos. Toda esa energía que nosotros traemos, todo el tiempo está influenciando nuestra vida. Y solo con la educación de los sentimientos, ¿sí?, que va a ser posible que este equilibrio en el terreno espiritual y consecuente en el terreno físico de los individuos. La forma para nosotros corregir esas tendencias, esas herencias que traemos, es que esos cambios que hagamos, esa epigenética que va a contribuir en nuestra herencia, sea de la forma de educación de nuestros sentimientos. Todos somos herederos de nosotros mismos, cosechamos lo que hemos sembrado en el pasado. Sin embargo, lo importante es nuestro trabajo en la dirección de la bondad y de las demás virtudes, porque solo ellas tendrán la fuerza necesaria para producir la felicidad en el futuro. La gran importancia de la educación de los sentimientos, enriqueciendo la personalidad humana con valores capaces de neutralizar las energías que atenten contra el equilibrio psíquico. Todo ese estrés, esa rabia, esa ansiedad, esa depresión, las disfunciones tanto biológicas como fisiológicas, entonces las alteraciones del sueño, que la úlcera, que el estrés, que el estreñimiento, todos esos, incluso los trastornos de la personalidad, la neuralgia, la bipolaridad, todos esos trastornos encuentran una razón y una importancia. Entra aquí la importancia de la educación de los sentimientos. En el momento en que nosotros interiorizamos y somos conscientes de esa capacidad que como espíritus tenemos, no necesitamos ninguna otra terapia para cambiar esas herencias que traemos. Podemos, pues, en un proceso educativo de valores morales, por medio de reflexiones, meditaciones, actitudes en sentido del bien, plegarias elevadas, introducirnos en las regiones del inconsciente e impregnarlo de tenues claridades. Es la finalidad de la educación de los sentimientos, iluminar la conciencia con valores sustanciales para la pureza del alma. Por medio de la educación de sentimientos, esa iluminar de la conciencia, podemos hacer que esas fuerzas restrictivas, que todas esas imperfecciones que no nos dejan salir de nuestra zona de confort en nuestra vida actual, sean mucho más débiles que nuestras fuerzas impulsoras. ¿Sí? Esa voluntad que sea mucho más fuerte para que como terapia seamos capaces de actuar sobre esas tendencias. ¿Y cómo conocer nuestras herencias de las vidas pasadas? Pues como ya lo mencioné, conocernos a nosotros mismos, como un sabio de la antigüedad nos lo dijo. Cuando nosotros nos conocemos, vemos nuestras tendencias, nos interiorizamos, sabemos nuestras imperfecciones y también nuestras virtudes, porque no solamente uno hereda lo malo de la vida pasada, sino también lo bueno. Cuando somos conscientes de toda esta secuencia que está impregnado en nuestros genes y en nuestro periespíritu, cuando lo volvemos consciente, vamos a poder conocer todas esas herencias que por milenios incluso nos habrán acompañado, unas para bien y otras para mal. Por su atención, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, con gusto se las respondemos. Gracias. Bueno, agradecemos a Alejandra por tan bonita conferencia. En este momento en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiera escribir las preguntas que se hayan generado. Y si no, para dar continuidad a nuestra tarea en el día de hoy. Bueno, entonces no hay ninguna pregunta en este momento en el chat. Entonces vamos a dar continuidad a la tarea con el Evangelio según el Espiritismo, a cargo de nuestra hermana Exadis Vera, Piedad Filial, capítulo 14. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos.
¿Y se ve la pantalla? Sí, señora. Señora. Correcto. Sí, también se ve. Así Bueno. sí. Entonces, hoy me correspondió el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, ítem 3. Un momento, por favor. Iniciamos esta presentación teniendo en cuenta el significado de las siguientes palabras. Ítem, artículo, piedad, sinónimos, sentimiento de caridad, clemencia, compasión, misericordia, sensibilidad que produce alguien que sufre o padece. Filial, viene del latín filialis y significa relativo a los hijos. Sus componentes léxicos son filius, hijo. Epigenética. Epi es una palabra de origen griego por encima del genoma. Honra. Sinónimo de honestidad. Disculpen. Honra. Sinónimos: honor, dignidad, vergüenza, honestidad. Dignidad. La palabra dignidad viene del latín dignitas y esta de dignus, digno, merecedor. Expiación. Eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Para los judíos la palabra viene del hebreo kiper, equivalente al arameo de borrar o la raíz de cubrir. Prueba. Acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Antes de ir a la piedad filial, primero debemos preguntarnos cómo, por qué, para qué estamos, entre otras, en la tierra y en los diversos mundos, y nos llegan al pensamiento diversas respuestas. La creación, cómo nacimos, crecimos, nos reproducimos y morimos. Sobre todo, ¿podemos merecer la dignidad de seres filiales? Pero sí somos dignos. Sí lo somos, porque todos venimos de la creación de Dios. Y por lo tanto, por encima de Dios no hay nada, a pesar de que haya seres que aún no crean en Él. La realidad es una, todo ha sido creado por Dios. Y esto lo observamos cuando nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que antes y después de nacer ya hubiese otros seres que tuvieran enseñanzas en su conciencia? Porque todos estamos blindados de la sabiduría de Dios. Estamos en una prueba, en una expiación. ¿Creemos o no que hay vida futura en este universo? Los encarnados, los desencarnados dentro de este universo energético diseñado por Dios, sí hay vida futura. Pero después de que hayamos pasado por una prueba o una expiación, ¿heredamos o no los cambios? Veamos. Iniciamos con la humanidad. Confucio nace en el 551 a.C., desencarna en el 479 a.C. y está considerado como una de las 10 personas más influyentes de la historia.
Su filosofía está centrada en la tolerancia, en la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo, el respeto a los mayores y antepasados. De ahí vienen varias frases célebres como: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, caridad, justicia y respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo, siguiendo el modelo gobernante, súbdito, padre, hijo, etc. Una sociedad próspera solo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena armonía. La base de la doctrina confuciana es recuperar a los antiguos sabios de la cultura china e influir en las costumbres del pueblo. Por lo tanto, la piedad filial en los 10 mandamientos en cuanto a Moisés, Jesús, Kardec, según Herculano Pires, aquí lo ven en la foto, muy estudioso, lo podemos resumir diciendo que cada fase de la evolución humana se cierra con una síntesis conceptual de todas sus realizaciones. La Biblia es la síntesis de la antigüedad, como el Evangelio constituye el compendio del mundo grecorromano judaico y el libro de los espíritus la síntesis del mundo moderno. Cuando el mundo se aprestaba a salir del caos de las civilizaciones primitivas, apareció Moisés como conductor de un pueblo destinado a trazar los lineamientos de un mundo nuevo. Y de sus manos surgió la Biblia. No había sido Moisés quien la escribiera, pero fue él el motivo central de esa primera codificación del nuevo ciclo de revelaciones, el ciclo cristiano. Más tarde, cuando la influencia bíblica ya había modelado a un pueblo y éste se había dispersado por todo el mundo gentil, esparciendo la nueva ley, se hizo presente Jesús y de sus palabras recogidas por los discípulos surgió el Evangelio. Piedad filial. Honra a tu padre y a tu madre. Este es un paréntesis antes del Evangelio, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2, 3. Ítem tercero. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre es una consecuencia de la ley general de caridad y de amor al prójimo, dado que no podemos amar al prójimo si no amamos a nuestros padres. No obstante, el imperativo honra contiene un deber mayor para con ellos, el de la piedad filial. Así, Dios quiso mostrar que en el amor a nuestros padres debemos incluir el respeto, las atenciones, la sumisión y la condescendencia. Eso implica la obligación de cumplir para con ellos en forma aún más rigurosa todo lo que la caridad nos ordena en relación con el prójimo en general. Ese deber se extiende naturalmente a las personas que hacen las veces de padre y madre y que tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su devoción. Dios castiga siempre con rigor cualquier tipo de violación a este mandamiento. Honrar al padre y a la madre no significa solamente respetarlos, sino también ampararlos en la necesidad, proporcionarles reposo en la vejez y rodearlos de cuidados, al igual que ellos lo hicieron con nosotros durante nuestra infancia.
La verdadera piedad filial se demuestra sobre todo en relación con los padres sin recursos. Cumplirán ese mandamiento los que suponen que realizan un gran esfuerzo porque dan a sus padres estrictamente lo necesario para que no se mueran de hambre mientras ellos no se privan de nada. Ahí lo vemos en esta pequeña imagen. ¿Qué sucede? Cumplirán si los relegan a la habitación más pequeña de la casa, solo por no abandonarlos en la calle, mientras reservan para sí mismos la mejor y la más confortable. ¿Cuántas veces lo hacen solo? ¿Cuántas veces lo hacen de mala voluntad? Y lo obligan a pagar caro lo que les resta de vida, descargando sobre ellos todo el peso de las tareas domésticas. ¿Corresponderá a los padres ancianos y débiles servir a los hijos jóvenes y fuertes? ¿Acaso la madre les cobró la leche cuando los amamantaba? ¿Tomó en cuenta sus vigilias cuando ellos estuvieron enfermos o todo lo que debió conseguir lo que necesitaban? Entonces, por lo tanto, valora, aprecia, obedece, respeta, estima a tus padres. Esta es una apreciación mía dentro del Evangelio. Continuando con el Evangelio, dice, no, los hijos no deben a sus padres indigentes nada más que lo estrictamente necesario. Les deben también en la medida de sus posibilidades las pequeñas satisfacciones de lo superfluo, la dedicación, los amorosos cuidados, que apenas son el interés de lo que recibieron, el pago de una deuda sagrada. Esta es la única piedad filial que Dios admite. Ay, pues de aquel que olvida lo que debe a quienes lo ampararon en su debilidad, que junto con la vida material le dieron la vida moral y que muchas veces se impusieron duras privaciones para garantizarle el bienestar. Ay del ingrato, será castigado con la ingratitud y el abandono, será herido en sus más caros afectos en ocasiones, incluso desde la vida presente, pero con certeza en otra existencia, en la que habrá de padecer lo que haya hecho padecer a los otros. Es cierto que algunos padres menosprecian sus deberes y no son para sus hijos lo que deberían ser. Con todo, a Dios le corresponde juzgarlos, a Dios y no a los hijos. No corresponde a estos censurarlos porque tal vez hayan merecido que sus padres fueran de ese modo. Si la ley de caridad establece que el mal se pague con el bien, que haya indulgencia para con las imperfecciones ajenas, que no se hable mal del prójimo, que se olviden y perdonen sus faltas, que se ame incluso a los enemigos. ¿Cuánto mayores no habrán de ser esas obligaciones en relación con los padres? Los hijos deben, pues, adoptar como regla de conducta, como lo habíamos visto al principio con las reglas de conducta principal de Confucio y según los mandamientos de amar a padre y madre. Para con la madre y el padre todos los preceptos de Jesús relativos al prójimo y tener en mente que todo procedimiento censurable en relación con los extraños es todavía más censurable en relación con los padres. Y que lo que tal vez no sea más que una simple falta en el primer caso puede convertirse en un crimen en el segundo. Porque entonces, a la falta de caridad, importante, porque a la falta de caridad se suma, ¿qué?
la ingratitud. Conclusiones. Según la pregunta 681 del libro de los espíritus en la ley del trabajo, la pregunta es, ¿la ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar para sus padres? Ciertamente. Del mismo modo que los padres deben trabajar para sus hijos. Por eso Dios ha hecho del amor filial y del amor paterno un sentimiento natural, a fin de que mediante este mutuo afecto, los miembros de una misma familia sean inducidos a ayudarse recíprocamente. Es lo que con sobrada frecuencia se olvida en vuestra sociedad actual. Y a la pregunta 890 del libro de los espíritus, en la ley de justicia, amor, caridad, sobre el amor materno y filial. Pregunta, ¿el amor materno es una virtud o un sentimiento instintivo común a los seres humanos y a los animales? Lo uno y lo otro. La naturaleza ha dado a la madre el amor hacia sus hijos en interés de su conservación. Pero en el animal ese amor se limita a la atención de las necesidades materiales y cesa cuando los cuidados de la madre se tornan inútiles. En el ser humano, en cambio, persiste toda la vida y lleva consigo una dedicación y una abnegación que son virtud. Incluso sobrevive a la muerte y sigue al Hijo más allá del sepulcro. Bien podéis ver que hay en él algo más que entre los animales. Por su atención, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Exadis por la explicación de este maravilloso evangelio que a veces olvidamos. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer del evangelio o alguna pregunta. Hay una pregunta en el chat de iPhone para todos. Dice, ¿cómo se explica el abandono de los padres? El abandono de los padres se puede explicar desde la perspectiva de que no está cumpliendo con la ley de caridad, amor, justicia. Y si no se está cumpliendo con esta ley de amor, caridad y justicia, cuando esta persona desencarne, probablemente sus hijos que lo han perdonado a estos padres, lo podrán recibir con los brazos abiertos o viceversa. Mas, sin embargo, hasta que estos padres caigan en la cuenta de que han cometido un error o que han violado, digamos, esa ley de justicia, pues obviamente que van a pasar por esa prueba o esa expiación y van a sentir lo doloroso que fue haber abandonado a sus hijos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario del evangelio? Bueno, entonces no hay comentarios. Hay felicitaciones para Alejandra por la conferencia. Sandra, gran lección de vida. Ay, se me perdió. Gran lección de vida. Más sin embargo, hoy en día se ve más el abandono hacia ellos. Liz, Señor. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, don Germán. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Quiero en estos momentos expresar mi reconocimiento tanto a Alejandra con su
gran conferencia, extraordinaria conferencia. Y quiero también agradecer a mi querida Exadis. Hizo una inducción sobre esa gran enseñanza en el día de hoy del Evangelio. Mis felicitaciones para ambas. La verdad, personalmente me siento muy complacido de los conocimientos que he recibido tanto de Alejandra como mi querida Exadis. Muchísimas gracias. Y permítame también expresar mi saludo a mi querida hermana Alba Mancipe, que cuando estuvo enfermita, yo le llamé por teléfono, pero tal vez estaba muy acongojada y no pudo percibir mi llamada. Muy feliz de que esté con nosotros y entre nosotros, y que la oportunidad que Dios le ha dado le sirva, y preguntarse algo muy noble, Albita, como yo siempre me pregunto: ¿para qué Dios me ha dado la vida? Siempre me he preguntado, y cada vez que amanece un día, le digo a Dios: ¿para qué Dios me ha dado este día? Para vivir, como dijo Alejandra, en amargura o en felicidad, para llenar ese consciente, ese subconsciente, ese inconsciente en valores y en virtudes ético-morales, o para sembrar miseria y pobreza. Entonces, para todas y todos, muchísimas gracias, y Albita, un abrazo fuerte, y para todas mis hermanas y hermanos. Y permítanme también a su vez invitarlos para la conferencia de hoy, en 8 días, que van a pasar ahora ya la promoción, de este gran conferencista. Es uno de los conferencistas más importantes, con modestia, que tiene en este momento Colombia, en este gran joven José Ángel Cueto. Es un hombre extraordinario, de unas grandes capacidades doctrinarias, también morales, y promocionemos esta conferencia y asistamos con mucho entusiasmo y mucha alegría. Abrazos para todas y todos mis hermanos, y que Dios nos bendiga por siempre. Amén. Gracias, don Germán. Bueno, muchas gracias. Entonces quedan todos invitados para la conferencia del próximo sábado de Jesús a Kardec, un camino a la espiritualidad. Vamos a darle la palabra a Gonzalito Cruz para que nos regale la oración de cierre, por favor. Bueno, muy buenas tardes, queridas hermanas y hermanos encarnados, y a nuestros hermanos desencarnados también presentes. Los invito a que cerremos nuestros ojos y elevemos desde el fondo de nuestro corazón a nuestro Padre Celestial la gratitud de la oportunidad que nos ha dado del día de hoy de participar de este gran banquete espiritual, de esta hermosa charla que ha sido transmitida por Alejandra Telles para todos nosotros, y también por este hermoso evangelio que nos está exhortando en el día de hoy. Agradecemos, Padre Santísimo, porque a través de esta tarea del día de hoy estamos educando a nuestros espíritus, aprendiendo que debemos tener muy buenos pensamientos para que alejemos la enfermedad de nuestros cuerpos físicos y también de nuestros cuerpos espirituales. Es una gran enseñanza que nos está sacando de la ignorancia, nos está enseñando a vivir dignamente como hijos de nuestro amado Padre. También esa bendita exhortación del Evangelio del día de hoy, que nos llama
nos exhorta para que a quienes tienen sus padres aún vivos, los acojan con amor, que los acerquen y los estrechen en su corazón y se esmeren por ellos, así como también ellos un día se quitaron el pan de la boca, su abrigo, para darnos el consuelo, para protegernos y para sacarnos hasta donde estamos. También agradecer a nuestros padres que ya se encuentran en el mundo espiritual por todo eso que hicieron por nosotros. Gracias, Dios mío. Te encomendamos a todos nuestros seres amados para que tu santa misericordia nos cobije a todos y nos ayude a comprender estas palabras del día de hoy que sirvan para salir adelante airosos como hijos tuyos, Señor. Te quiero especialmente en esta tarde encomendar a todos estos hermanos sufrientes que están en los hospitales o en cualquier rincón del planeta, clamando a ti, Señor, la santa misericordia y la oportunidad de poder gozar de un día más de vida, de la salud que muchos de ellos ahorita están atravesando por pruebas bastante difíciles y dolorosas, y a sus familiares que también sufren con ellos moralmente, porque esperan, Padre Santísimo, que tú les escuches, que sus guías espirituales puedan ayudarlos también a llegar al camino que conduce a ti, Padre Santísimo, para adquirir este bendito conocimiento, esta hermosa doctrina que nuestro hermano Jesús nos ha transmitido y que nos ha dejado como camino para llegar a ti. Gracias, Padre Santísimo, por el día de hoy, por la hermosa charla que estuvimos y quedamos todos en manos tuyas, Padre Santísimo, y Maestro Jesús, de nuestros días espirituales, también de rutas de luz, para que seamos acogidos y bendecidos, que tengamos una oportunidad más de poder continuar en este aprendizaje constante que nos ayuda a conocer y a corregir nuestros errores para esperar un futuro mejor. Gracias, Padre Santísimo, y que si es tu voluntad, podamos contar con tu santa y bendita misericordia. Que así sea, Señor mío y Dios mío. Amén. Que así sea. Muchas gracias, Gonzalito. Agradecemos a todos por habernos acompañado en la tarea del día de hoy y pues invitarlos también a el estudio que se hace entre semana para que también nos acompañen. Muchas gracias a todos. Bendiciones.